Ya estoy. Buenos días, hermanos. Buenos días. Como siempre tenemos algunas dificultades, pero gracias a Dios que estamos aquí. Leo de la Santa Palabra que dice, bendice, Salmo 103. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del himno número 1 y será el único himno que cantaremos para poder avanzar, porque el tiempo nos ha ganado. Por favor. Muy bien, vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos permites la oportunidad de levantarnos temprano para saludarte, para alabarte, para exaltarte. Señor, te rogamos humildemente que aceptes nuestra pobre alabanza. Te la damos, te la dedicamos con todo el corazón. Nos colocamos en tus santas manos también en este día y te rogamos que tengas misericordia y nos ayudes a tener una clara comprensión de tu santa voluntad para hacerla con gozo y someternos a ella disciplinadamente. Gracias, gracias por estar con nosotros. Lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Discúlpenos por las inconveniencias de estos aparatos. Nos hacen falta algunas cositas aquí y cuando no es una cosa es otra cosa. Y ahí vamos muy despacio. Por favor, discúlpenos, esperamos que de alguna forma el Señor provea
para conseguir los aparatos que finalmente nos califiquen para poder hacer mejor esto. Bueno, vamos a dejar esto a un lado. Esta mañana quisiera, más que tener una predicación, un sermón, quisiera tener una conversación con todos ustedes que celebran el culto familiar. Fíjense bien, con los que celebran el culto familiar. El hecho de que nosotros celebremos el culto familiar no quiere decir que esto garantiza que ya todo está bien. Y te lo voy a poner de esta manera. Podemos celebrar el culto familiar y no tener a Jesús en casa. Podemos hablar del culto familiar o trabajar en el culto familiar y no hacer de Jesús el centro. Y esto sucede con mucha frecuencia. Y quisiera conversar con ustedes muy en serio, porque a veces damos por sentado que al hacerlo ya resolvimos. Al elevar una oración, ya el Señor viene. No. Acuérdense que el que no guarda la ley de Dios, la Biblia dice, también su oración es abominable. No tengo el versículo ahora, pero ustedes lo conocen. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, déjenme empezar leyendo el sentimiento de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 19. Libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44 dice: es con ansiedad desesperada. Si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos. Y esta palabra quiero subrayarla: a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si leemos el versículo 41 de ese mismo capítulo, este es un versículo que me estremece completamente. Dice el 42: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Y entonces viene la condena, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, quiero decirles que aquellos que crucificaron a Jesús celebraban el culto. Ellos eran muy devotos, leían la palabra, oraban tremendamente,
Jesús en el libro de San Mateo, en el capítulo 17, añade un versículo que normalmente nosotros pues pasamos por alto. Dice aquí en el capítulo 17, perdón, capítulo 5 de San Mateo, dice aquí el 5:20 de San Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y con esto no está diciendo que los fariseos estaban mal. Con esto estaba diciendo que nosotros tenemos que vivir una experiencia real de comunión con Él, más grande, más profunda, más obediente, más sometida que la de los escribas y de los fariseos, que eran extraordinarios hombres de Dios. Repito, oraban, ayunaban, leían la Biblia. Sin embargo, mataron a Jesús y no conocieron el tiempo de su visitación. Y hay otro versículo que se encuentra en el libro de Mateo 23, versículo 37, y dice la palabra así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y entonces aquí viene esta frase: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos en el culto familiar verdadero? En una comunión organizada, disciplinada, comprometida con la adoración al Dios vivo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero tú no conociste el tiempo de tu visitación. Y entonces el versículo que iba a leer, que yo les dije que me sacude terriblemente, que se encuentra en Lucas 19, es un versículo que está allí. 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pero no lloró porque frente a él tenía el Calvario, sino que no lloró. Todo dibujaba ya la terrible agonía que venía sobre él, pero no lloró por eso. Dice aquí, yo tengo aquí una versión del Conflicto de los Siglos en tapa de cartón, de papel, y en la página 16 dice que Jesús lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y a salvar. Voy a leerte otra vez. ¿Por qué lloraba? Hermanos, el pueblo de Israel de aquella época no conoció el día de su visitación y Jesús lloró. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, lloraba por la ceguedad, lloraba por el fatal destino que provocaría la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir. ¿Se acuerdan que cuando iba a la cruz del Calvario y muchas mujeres lloraban?
Y entonces Él les dijo, no lloren ustedes por mí, lloren ustedes por ustedes mismos y por sus hijos. Hermanos, siempre el Señor tuvo en mente la preocupación de nuestros hijos. Y quiero esta mañana tener una conversación. Esto no será un sermón, no voy a predicar un mensaje, quiero conversar con ustedes. Hermanos, está sucediendo algo en el mundo. Cada día los jóvenes están más descontrolados. Cada día los muchachos están más fuera de lo que puede ser moral, cristiano, saludable. Cada día hay jóvenes, más jóvenes violentos, más jóvenes enfermos de la mente, más jóvenes que se suicidan, y lo que me preocupa es que esto está sucediendo con nuestra iglesia también. Cada día nuestros jóvenes se nos están yendo de las manos. Y una señora me decía, pastor, y nosotros hacemos el culto familiar todos los días. Yo quiero dejar caer algunas palabras aquí. Muchos de nosotros a veces cuando celebramos el culto familiar, vamos a la iglesia, oramos o leemos la Biblia, hacemos de esto una rutina, pero no hay una emoción. Decía yo el otro día que mucha gente, entendiendo esto de lo que estamos hablando, ha dejado su trabajo para atender a sus hijos, pero no exactamente para sumergir a nuestros hijos en la plataforma de un sacrificio vivo, agradable al Señor, donde Cristo Jesús sea el centro de nuestra reflexión, de nuestro análisis, de nuestro pensamiento. Hermanos, nosotros le contamos a nuestros niños la historia de David y Goliat. Le contamos la historia de Noé a nuestros niños. Pero hay algo más que eso. Si ustedes se meten a internet, ustedes van a encontrar a niños de 3 años, de 4 años, tocando el piano con una maestría extraordinaria, como si fuera un gran maestro. Tocando el violín increíblemente. Ustedes pueden ver a los niños chinos, a los niños japoneses, tocando el piano con una capacidad extraordinaria. Si a los 3 años o 4 años esos niños ya están tocando, vio a una niña tocar la guitarra que se la tenían que poner en una plataforma como esta porque no la podía sostener, pero tocaba con una habilidad increíble. Obviamente esos padres tuvieron que hacer un trabajo disciplinado. Hermanos, yo pienso que hay algo aquí que nosotros hemos ignorado. Y no estamos poniendo a Jesús en el centro de nuestra reflexión, de nuestro trabajo, de nuestra meditación. Te repito, podemos contarle las historias de Noé, de David y Goliat y de la caída de los muros de Jericó y todo eso. Pero hay algo más, hay algo más. En el libro de Salmos, en el capítulo 112, dice aquí, 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita.
bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y a nosotros nos gusta la riqueza y los bienes, y entonces celebramos el culto, pero en lugar de hacer lo que aquí dice, nos ponemos a contarles las historias de David y Goliat. Y no es que la historia esté mal, porque nosotros terminamos diciendo que así como David, ¿verdad? Yo me imagino que eso es lo que tú dices, enfrentó al gigante porque David confiaba en Dios, pues su relación con Dios derribó al gigante. Pero fíjate cómo empieza esta nota aquí. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Para poder temer a Jehová hay que conocerlo primero. Mucha gente dice que a Dios no hay que temerle, que a Jehová no hay que temerle, sino amarle. Obviamente no lo conocen, absolutamente no lo conocen, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y ahora fíjate bien, ¿en dónde está su reflexión, su sabiduría, su entendimiento? ¿De dónde viene toda esta... todos estos resultados hermosos, bonitos? Dice aquí, voy a leértelo al revés, bienes y riquezas hay en la casa, su justicia permanece para siempre, la generación de los rectos será bendita, su descendencia será poderosa en la tierra, porque estos guardan sus mandamientos y se deleitan en ellos en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Quiénes son los que tendrán estos resultados? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que tomar a nuestros niños y sentarnos con ellos, y no para que los niños estén por allí pataleando, ¿verdad? Quizás con sus otros hermanos, mientras nosotros leemos el libro. No. Nosotros tenemos que sentarnos frente a ellos. Yo no sé si me voy a ver allí, me alcanzo a ver. Sentarnos y entonces tomarlos en nuestros brazos y cargarlos y hablarles así, no allá a la distancia como un culto de iglesia donde si te hacen caso mientras predicas avanzas con el tema, si no te hacen caso, igualmente tú avanzas. No. Hermanos, nosotros no estamos solamente para leer la Biblia y para predicar un sermón y que los muchachos escuchen y ya cumplimos. Y no. Hermanos, nosotros tenemos que ver a nuestros niños y decirles por qué tenemos que trabajar con la Biblia de tal forma que podamos entender. Fíjate bien, aquí en el capítulo 78 de Salmos, dice cómo tenemos que hacer. Tienes que sentarte y grabar la santa ley en la mente, pero mirándola a los ojos, memorizar con ellos, así como la madre chinita o el japonesito le enseñan la tecla una a una y encuentran deleite en las notas musicales. Y entonces, yo no sé cuál será el sistema de aprendizaje, pero obviamente tiene que haber un sistema que encante al niño para que a los 4 o 3 años ya esté tocando el piano. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos con nuestros niños y sembrar a Jesús en sus corazones. No solamente contar una historia rápida para cumplir. Mucha gente lee la matutina como ¿cómo se dice? Como algo mecánico, rutinario. Pero fíjate qué dice aquí en el Salmo 78. Salmo 78 dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Y entonces dice aquí, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Tú tienes que tener aquí al niño
al joven y al muchacho. Y esto no tiene que ser una lectura vacía, fría, rutinaria, sino que tienes que pensar que lo que estás diciendo realmente viene del mismo corazón de Dios pasado por el tuyo para transmitirlo a los ojos, sentidos y corazón de tu hijo, de tal forma que él pueda entender que si se desvía a la izquierda o a la derecha, hay muerte. Hay muerte. Dice aquí, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las vamos a encubrir a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio con Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que nos la notificasen o que las notificasen a sus hijos. Pero hermanos, esto tiene que ser más que un culto frío, regular, donde no sucede nada. Hay mucha gente, hijos de pastores, familias de pastores, hermanos, ancianos, diaconisas, servidores de la iglesia, que celebran el culto, pero hay una pavorosa frialdad donde no hay interés en Cristo Jesús. Se celebra el programa rutinariamente, pero eso no lleva vida, no tiene fuerza, no tiene fuego, el Espíritu Santo no está allí. Nosotros necesitamos llorar por sembrar en el corazón de nuestros hijos estas inyecciones de obediencia, de compromiso con Dios. Dice aquí, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Pero para que esto suceda necesitamos subrayar la frase primera. Escucha, hijo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Estar mirándolos a los ojos y entonces que podamos sembrar en ellos quién es el Dios. ¿Sabes qué? Déjame platicarte, hijo. ¿Por qué nos vamos a reunir todos los días, temprano? Tú vas a ser un médico, tú vas a ser un abogado, tú vas a ser un maestro, tú vas a ser un astronauta, yo no sé, un físico, no sé qué cosa sea. Y tienes que estudiar muchísimo. Si vas a estudiar para hacer medicina, tú tienes que estudiar fuertemente por 4, 6, 8, 10, 12 años. Pero ser médico, no es nada en comparación en ser un hijo de Dios, un representante de Dios. Si el médico tiene que trabajar y estudiar 4, 5, 6, 7, 8, 12 años, tú tienes, para ser representante de Dios, tienes que estudiar, si vives aquí 60 años, tienes que estudiar 60 años con profundidad, con meditación diligente, con un disciplinado compromiso de memorizar, de aprender, de revisar, de absorber todo esto, porque, ¿sabes una cosa? Lo que nosotros tenemos aquí es increíble, es increíble. Es decir, nosotros no solamente tenemos que ser buenos empleados, buenos médicos, buenos sanadores, buenos ayudantes, buenos servidores de la sociedad, tenemos que ser algo más. Miren, dice el capítulo 4 de Deuteronomio, yo les he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque aquí está vuestra sabiduría.
En guardar estos mandamientos está vuestra sabiduría. Estoy leyendo 4:6 de Deuteronomio. Dice aquí está vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos mandamientos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido son estos muchachos. Estos son un gran pueblo, porque ¿qué pueblo, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón de todos estos mandamientos. Déjame, hermanos, necesitamos subrayar esto. Les voy a decir por qué. Hermanos, ustedes no lo van a creer. Cada día la violencia está aumentando entre los jóvenes. Ya no decimos que hubo una matazón, un muchacho entró a la escuela y mató. Cada año hay, no. Antes era cada mes, ahora ya está siendo cada semana. Y el problema es este, que hay algunos de nuestros hijos del supuesto pueblo de Dios que ya están siendo involucrados en estos problemas. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Si no están matando a otros, se están suicidando. Y tengo aquí pedidos de padres que lloran con agonía el suicidio de un hijo. Un hombre me habló apenas hace un par de semanas, agobiado por el suicidio de un muchacho. ¿Qué cosa lleva a nuestros hijos a esta situación? Y por supuesto nosotros podemos echarle la culpa al gobierno de que autoriza la venta de armas sin discreción. O que están por todas partes. O que hemos dejado de orar en las escuelas. Hermanos, el hecho de que se haya dejado de orar en las escuelas, el hecho de que se haya dejado de leer la Biblia en las escuelas, no tiene que afectar absolutamente a nuestros hijos. Podemos vivir en medio de Sodoma y Gomorra y todavía nosotros podríamos ser varones justos delante del Señor. Pero necesitamos entender qué cosa es lo que no estamos haciendo, querido. Perdóname. Pero es pastor, yo celebro el culto familiar todos los días, mañana y tarde. Sí. Y mi hijo, pastor, me dijo una madre en cierto lugar, está como endemoniado. No responde, no obedece, es indiferente, no arregla, no estudia. Y por más que le leemos la Biblia, no pasa nada, hermanos. Podemos estar orando, podemos estar leyendo la Biblia, pero no hacer de Cristo Jesús el centro para inyectar en esas mentes. Hermanos, sin Cristo Jesús no hay nada. No hay nada. Quisiera leer en esta versión Deuteronomio 4 para ver, simplemente para subrayar el 4:5 dice, hermanos, no solo es asunto de hacer el culto familiar. Por la comida que nosotros comemos diariamente, ya el cerebro de nuestros hijos está trastornado. Muchos ya tienen esa enfermedad de, ¿cómo se llama? De doble... son jóvenes bipolares. Con todo respeto, pero la mayoría de las enfermedades, cánceres, diabetes, cualquier tipo de enfermedad vienen en un 90%
por lo que comemos. Y hacemos unos cultos familiares fríos. Acuérdate que esta mañana estoy hablando a la gente que hace el culto familiar. ¿Cómo es posible que haciendo el culto familiar nuestros hijos se nos vayan de la casa? ¿Cómo es posible que haciendo el culto familiar tengamos un demonio en la casa? Te voy a decir una cosa. El problema, me habló mi hija ayer, y me decía, papá, el problema es que no puedes salvar a otro mientras tú no te salves primero. Y me asustó. No me asustó porque no lo supiera, sino me asustó el razonamiento de los problemas que hay en este momento entre la niñez y la juventud y la adolescencia. Hermanos, son nuestros hijos, gritando en la casa, destruyendo en la casa, peleando en la casa, siendo un peligro en la calle, siendo una dificultad en la escuela, que tienes que dar la cara por ellos. Pero te voy a decir algo, dice mi hija, pero no podemos salvar a otro, incluyendo a nuestros hijos, si antes yo no tengo el remedio. En el avión dicen, no le pongas al niño la mascarilla del oxígeno, póntela primero tú. Tú necesitas salvarte primero. Déjame leer aquí que dice aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio. Quiero leer esto porque me parece sabio. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan. Así que cuando los demás pueblos los oigan hablar, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen enseñanzas extraordinarias y saben obedecerlas. No hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda, ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Por esto, jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben de contárselo a sus hijos y a sus nietos cada día. Hermanos, necesitamos hacer del culto familiar un momento de solaz y esparcimiento. No, tenemos que tomar, cuando tengas chance, métete a un lugar judío donde ellos están haciendo esto que dice la Biblia. Tú vas a ir a esas sinagogas y tú vas a ver a toda la gente tratando de entender la palabra y todo el mundo está estudiando. Es increíble cómo ellos están bebiendo todo esto, hermanos. Tu hija, tu hijo no tiene interés en la iglesia. Es más, no está yendo a la iglesia. Tiene 23 años, 25 años, 18 años. Ya no están yendo a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Tu hijo tan pronto sale de la universidad, no quiero decir tan pronto cumple los 18 años, pero tan pronto sale de la universidad, ya se creen diosesitos y se van por allí y entonces nos miran a nosotros como gente barata, de conocimiento endeble y pobre, gente ignorante, y ellos son los que saben. Pobres hombres, son tan necios, pero son necios porque nosotros no supimos meter eternidad en sus corazones. Y ellos van a invertir toda su vida, su tiempo, su talento, su energía, su familia, sus recursos, todo lo que son en este pedacito negro, como decíamos ayer, el sábado por la tarde, y lo van a invertir todo pensando que son muy inteligentes y dejando de lado la eternidad para ellos y su familia. Ellos se enfermarán y ellos transmitirán sus enfermedades a sus hijos. Ellos serán necios y transmitirán su necedad a sus hijos. Hermanos, ¿por qué? Porque faltó alguien que pudiera inyectar en esos muchachos sabiduría, no terrena sino celestial, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús entra
Así como los niños tocan el piano desde los 2 o 3 años, tiene que entrar por los santos mandamientos de Dios, que los santos mandamientos son el acto más tierno del corazón del Padre. Si tú pudieras entender los mandamientos, nosotros vemos los mandamientos como un cuadro horrible, difícil de manejar, imposible de obedecer, pero si tú pudieras sembrar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, ese amoroso y tierno programa que brota del corazón del Padre. Solo para que tengas una idea, cómo empieza la declaratoria de los 10 mandamientos. Hermanos, te digo una cosa, estamos asustados. En nuestra familia estamos intentando desarrollar un programa para cómo poder trabajar con esos niños bipolares, enfermos. ¿Tú sabías que en estos días programas de salud mental se están tratando de incorporar por todos lados, pero con una incompetencia de parte de los organizadores, porque no se sabe cómo trabajar con esto? Hermanos, porque cada vez nuestros hijos están más enfermos, más enfermos, más enfermos. Pon la razón que sea, pero el hombre no está sabiendo cómo resolver esto. Sus remedios son, en el mejor de los casos, droga, medicinas, píldoras, bebidas, y hay que sedarlos. No, ese es el remedio, no es el remedio. Eso no es el remedio. Y tú vas a ver por las calles a jóvenes imbéciles caminando, dosificados por los venenos que nuestra sociedad está procurando porque no sabe cómo resolver los problemas. Hay padres que han dedicado su vida a ayudar a otros y nunca pensaron. El problema lo tenían en su propia casa y cuando descubren, no saben cómo resolver. Hermano querido, necesitamos sembrar a Cristo Jesús en los corazones de nuestros hijos. Pero antes de que puedas sembrarle a Jesús en el corazón de tus hijos, tú tienes que llorar delante de Él. Llorar y orar y confesar, arrepentirte, limpiarte, convertirte, porque no puedes transmitir algo que no tienes a tus hijos. Esta semana me enteré de un anciano de iglesia que anda con 3 mujeres en la misma iglesia. Y la iglesia no hace nada. Y dime una cosa, cuando el muchacho empiece a hacer travesuras o cosas incorrectas en la calle o en la escuela donde esté, dime, el hombre va a venir y orar por él, le va a leer la Biblia. ¿Qué cosa le va a dar? Pues le va a dar la Biblia. Pero Jesús no está allí. Jesús no está allí. Jesús no está allí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero ustedes se pusieron a comer y a engordar, a pasear y a pasársela suave. Hermanos, estamos viviendo días, ya no días, horas, ya no horas, minutos tan complicados, tan difíciles. Ya no solamente hablando de los huracanes, de los terremotos, de las inundaciones, de todas estas complicaciones de la naturaleza. Hermanos, estamos viviendo momentos terribles, terribles, terribles. Tú no sabes en qué momento habrá un tiroteo. Y no estamos hablando de Siria, no estamos hablando de Egipto, de Jerusalén. No, estamos hablando de nuestros propios países en cualquier lugar. Hay países centroamericanos donde la pobre gente no puede vivir porque la muerte acecha por todos lados. En todas partes, en México y aquí en Estados Unidos, no se dice quizás de esa manera, pero los tiroteos están por todas partes. Cuando tú no vas a regresar, o quizás tu hija o tu hijo ya no van a regresar. Sí, pero mi hijo estudia en un colegio de paga muy bueno. Hermanos, yo quiero decirte
que los colegios de paga es donde muchos niños imbéciles que tienen problemas porque no fueron educados, porque no fueron atendidos, porque, ¿sabes qué? Muchos de esos niños son abandonados por días, por semanas, por meses y por años. Los padres nunca estuvieron con ellos. Nunca estuvieron con ellos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ellos no entienden esto. Fíjate cómo empiezan los 10 mandamientos. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No te parece una nota increíblemente amorosa? Tú estabas en la cárcel, tú estabas en las drogas, tú estabas en el alcohol, tú estabas en la prostitución, tú estabas en la mentira, tú estabas en lo más vil y miserable de la tierra. Y de repente viene el Señor y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de tu esclavitud, de esa casa de servidumbre. Hermanos, antes de decir los 10 mandamientos que vienen después de este versículo, hermano, hay una nota amorosa. Yo te saqué, ¿para qué? ¿Para qué? Porque quiero regresarte otra vez a mi cuadro original, a mi plan original. Y yo quiero educarte, quiero llevarte al desierto para educarte, para que te parezcas a mí, porque el propósito de toda verdadera educación es restaurar la imagen de Dios en sus hijos. Ese es el propósito. Hermanos, si tu culto familiar solamente es contar las historietitas de David y Goliat, hermano, estás perdiendo el tiempo. Necesitamos tomar el glorioso carácter de Dios y sembrarlo en el corazón de nuestros hijos. Pero eso requiere lágrimas, eso requiere ayuno, eso requiere oración, eso requiere investigación, eso requiere estudio, eso requiere estar de rodillas y decirle: Señor, ¿cómo? Y primero te va a decir esto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermano, necesitamos humillarnos delante del Señor. Estoy preocupado sinceramente porque alguien me echó en cara, sí, pero nosotros celebramos el culto y mira lo que está pasando. No es por allí, tú no tienes los remedios. Y entonces me dijo que lo que se necesitaba aquí, en el caso de este muchacho, era algo profesional, como que si el mundo tuviera mejores resultados. Hermanos, los muchachos del mundo están matando. ¿Y sabes qué? Que no son gente perversa. No, son gente de familias nobles, buenas, lindas. Y en algunos casos, gente de gente que hace el culto familiar. ¿Qué cosa es lo que está pasando allí que no está sucediendo el efecto que esperamos? Hermanos, sinceramente, lo que dice Mateo 23 es terrible. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Mas no quisiste. ¿Y sabes qué cosa viene? Dice aquí: he aquí vuestra casa es dejada desierta. Esto dice el 38 de Mateo 23, 38. Aquí dice: no le pongas os. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Y no está hablando de la iglesia. Está hablando de cada familia. Porque dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, dice el versículo 16, desde el 15.
Eh, Fíjate cómo se refiere 36:15, y Jehová, el Dios de tus padres, quien primero le habla no es a los hijos. Dios le habla al papá y a la mamá. Dice que aquí el Dios de tus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Imagínate qué nota tan maravillosa. Él mandó mensajeros, profetas, mensajes, normas, reglas, porque él tenía misericordia de su habitación. A ver, quiero leer como dice aquí. A pesar de esto, Dios amó a su pueblo. Estoy leyendo la versión para todos. Dice aquí, a pesar de esto, Dios amó a su pueblo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Me encanta la frase que dice, a pesar de esto, Dios amó. Y aquí el 15 dice, de la versión 60, 36, 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermano, nuestros hijos se nos están yendo de las manos, y estoy hablando, repito, a los que celebran el culto familiar. A los que no celebran, ni siquiera tengo, ¿para qué los avergüenzo? Si se van es porque no hicimos nada, y la culpa es de nosotros los padres. Estoy hablando a la familia, a las familias que están haciendo el culto familiar. ¿Qué cosa es lo que no está funcionando? Que Jesús no es el centro, no es la pasión. Hermanos, yo podría venir y leerles algunas notas del don de profecía, de donde saco mis ideas. Yo podría decirles estas cosas y leérselas, y mire, al mismo tiempo que, bueno, leer. No, tiene que haber pasión. Tus hijos tienen que entender que tú estás preocupado por ellos. Cuando te vean llorar asustada, cuando te vean llorar asustado por lo que viene, ellos van a entender, ellos no son tontos. Lo que pasa es que no hay quien los guíe, y el único que puede guiarlos es el Espíritu Santo a través de un padre y una madre limpios, puros y consagrados. Hermanos, ¿quieres tener la presencia de Cristo Jesús en tu casa? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Un anciano con 3 mujeres? ¿Un hombre que roba? ¿Un hombre que miente? ¿Un hombre que está peleando constantemente en la iglesia? Hermanos, no, hermano, nosotros no tenemos que dar nada a nuestros hijos. Lo que vas a dar es lo que tú eres. Lo que tú eres aquí en lo íntimo, lo que tú eres, y por favor no te escondas. No te escondas ni de ti mismo, porque quien te está hablando esta mañana es el Espíritu Santo para poder hacer algo por ti. Tú no puedes salvar a nadie mientras tú no seas salvado. No te entusiasmes. Tú puedes ir a predicar y dar un curso de salud, de don de profecía o de eventos finales, y la gente queda maravillada por lo que sabes, hermano, pero no conviertes una sola alma. Los hijos se están suicidando, los hijos se están yendo de la iglesia, los hijos se están viendo con una indiferencia porque no hay pasión. Repito, esto no es, yo no estoy hablando ahora a los que hacen el culto un día sí y 2 no, 2 días sí y una semana no, a eso no les hablo. Eso ya tienen su paga. El perezoso ya tiene su paga y ya está viendo los resultados, pero no le importa, a él no le importa. La misericordia del Señor y la gracia del Señor lo va a salvar. No se da cuenta que ya Satanás lo tiene en el infierno. Hermano, yo estoy hablando a gente que está preocupada
y que está celebrando el culto todos los días, pero que quizás todavía no ha inyectado en su corazón, en su mente y en su pasión el estigma, la hormona que fluye en la sangre de Cristo Jesús, para que esa pasión, fíjate bien, con qué pasión declara el Señor esta nota: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y hermanos, cuando él dice cuántas veces quise juntar a tus hijos, no hizo una reunión y mandó un volante por ahí: vamos a tener una reunión para juntar a sus hijos este próximo fin de semana en un campamento, habrá música de rock, habrá paseos en lancha, habrá paseos a caballo y tendremos música porque va a venir Jackie Velázquez. Hermano, no es así, no es así. Tenemos entre lágrimas, entre confesión de nuestros pecados, apartamiento de nuestra maldad. Hermanos, tenemos que nosotros limpiarnos, porque te voy a decir una cosa. Tú puedes engañar a la iglesia, puedes engañar al pastor, puedes engañar a quien sea, pero tú no puedes engañar a un niño de 2 o de 3 años. Ellos lo ven. Tú estás hablando por teléfono y tú crees que ellos no están escuchando. Ellos saben que tú estás mintiendo. Ellos saben que tú estás robando. Ellos saben que tú estás adulterando. Y que cuando tú quieras inyectar obediencia, disposición para servir a Dios, solamente se reirán de ti. Hermano, no puede venir Dios a una casa donde hay pecado. Pero sí necesitas sentarte con tus hijos. Necesitas sentarte con tus hijos. Y hermanos, tus hijos son la herencia de Jehová. Tus hijos no vinieron por casualidad en una noche de pasión o de pecado. No, tus hijos son una herencia del Dios vivo y tú eres responsable de todo eso, pero no puedes salvar a tus hijos mientras Cristo Jesús no llene de pureza y de santidad y de total obediencia a tu corazón. Y esto tiene que ser así. Alguien te va a decir lo que Salomé dice: eso de obedecer no se puede. Él mismo no puede. Hermano querido, por favor, tapa tus oídos a esas voces, porque Cristo Jesús vino a morir para salvar a los pecadores y hacerlos semejantes a Él, porque solo los que tengan el carácter de Cristo Jesús van a recibir el sello del Dios vivo. Y si solo los que tengan el carácter de Cristo Jesús van a recibir el sello del Dios vivo, eso quiere decir que habrá un grupo, yo no sé cuántos son, serán 2. Al final del tiempo que entraron a la tierra prometida, ¿serán solo 2? Bueno, si son solo 2, Dios va a demostrar que 2 pudieron guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué no pueden ser 144,000? ¿O por qué no pueden ser más? ¿Por qué no podemos estar tú y yo entre ese grupo que aprende a obedecer los mandamientos con humildad, con sencillez y puede desarrollar una experiencia de humilde obediencia que el mundo sea impactado? Pero qué increíble, qué sabiduría, qué prosperidad, qué bendición irradian estas personas. Pero mira, pero ¿sabes qué cosa tienen? Yo los oigo cantar aquí a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, y ellos alaban a su Dios, y Él viene y les habla personalmente. El otro día se encendió esta montaña y había un fuego gigantesco que se vio por toda la región, y vino su Dios y les habló ordenanzas, mandamientos, y el pueblo, los vecinos estaban asombrados. Hermano, cuando tu casa sea llenada por la gloria de Dios, los vecinos lo van a ver y lo van a notar y van a decir: ¿qué Dios es este que tienen estos hombres, que viene y queda con ellos en su casa y los instruye personalmente? Con razón sus hijos no están enfermos, se ven saludables, inteligentes, prósperos, sabios. Siempre tienen una linda sonrisa, listos para servir. Hermanos, no están enfermos. Nuestros hijos están enfermos porque nosotros estamos enfermos. Revisa.
Una mujer se ponía a leer el horóscopo todos los días. No sé si a leerlo, escucharlo, no sé qué cosa era. Y cuando, de paso celebraba el culto familiar todos los días. Cuando tuvieron un problema con un hijo, pero aquí celebramos el culto familiar todos los días. Y la hija mayor me dijo, sí, pastor, pero también ella no sale sin leer primero el horóscopo. Hermano querido, tú quieres servir a Dios agarrando sabiduría de Satanás. Y eso es lo que hace mucha gente. Fíjate bien lo que acabo de decir. Tú quieres honrar a Dios, quieres servir a Dios buscando sabiduría de Satanás, dirección de Satanás. No es así, es al revés. Tú quieres ir en contra de Satanás, tienes que buscar poder y sabiduría del Dios vivo. Pero nosotros estamos lejos, hermanos. Te repito, yo no sé si esta mañana tu hijo va a regresar de la escuela. Yo no sé cómo se está comportando tu hija. ¿Cómo se está comportando tu hija? ¿Cómo se está comportando tu hijo? ¿Te sientes orgulloso de tu hijo? ¿Te sientes orgullosa de tu hijo? ¿Te sientes orgulloso, orgullosa de tu hija? ¿Te sientes feliz de que es una demostración de quién es Jesús aquí en la tierra? Si no lo es, no te desanimes. Todavía se puede hacer. Humíllate primero. Humíllate primero. Y el Señor va a hacer lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es restaurar su imagen en ti. Eso es lo que Él quiere. Hermanos, esto no es la primera vez que sucede. Dice aquí el capítulo 8 de Oseas, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido, pero Israel desechó el bien. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Hermano, es increíble, 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 increíble lo que está pasando con nuestro pueblo, con nuestras familias, con nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos, en lugar de ser una demostración de la grandeza celestial, están siendo un problema en las escuelas, en donde están, en las iglesias. Algunos de ellos ya están en la cárcel. Tenemos que sacarlos. Tenemos que sacarlos de esas cárceles de servidumbre del pecado, del alcohol, de las drogas, de la desobediencia, de la indiferencia, de esa apatía horrible a todo. No trabajan, no sirven para nada. Hermanos, tenemos que sacarlos de allí, pero antes nosotros, tú y yo, tenemos que salir de nuestras cárceles para que también el Señor pueda venir y hacer lo que quiere hacer. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Yo quiero que sepas que el Señor quiere salvar a nuestros hijos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Déjame leer antes otro versículo que dice aquí. Fíjate cómo termina dice aquí 36:11, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, porque no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová,
se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Imagínate qué tremendo. Hermanos, tú sabes que hay gente en la iglesia que adora a Dios, pero no reconoce a Dios. Es más, en este momento hay gente que está enseñando que los 6 días de la creación no fueron literales. Aman a Dios, quieren a Dios, pero no creen en Dios. Hermano, si no crees en Dios, no vas a poder cruzar el mar. Si tú no crees en Dios, el agua de la roca no va a brotar. Si tú no crees en Dios, tu niño no va a resucitar. Tu hijo no va a ser convertido. Necesitas creer en Dios. Dice aquí, se rebeló a sí mismo, endureció su cerviz y obstinó su corazón. Estoy leyendo el 13 del 36. Endureció su corazón, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes y sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Esto es lo que hace el pueblo adventista los sábados de noche, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Hermanos, en este problema, en este momento, leer los libros en la iglesia de Elena de White es una blasfemia para los pastores y para la iglesia. Se están desechando los profetas del Señor, se está desechando el don de profecía y todavía pregunta, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? Hermanos queridos, el diablo se ha metido en muchos hogares y de grandes líderes para deshacerse de los profetas, de los servidores del Señor, de la palabra del Señor y deshacerse aún de Dios. Hermanos, no es asunto solo de hacer el culto familiar, es asunto de traer a Cristo Jesús al centro de nuestro culto familiar. Pero te tengo en 2 de Crónicas 33, si tú te arrepientes, hermano, esto no es el fin. La misericordia del Señor, fíjate bien cómo dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. En los días de Jesús aquí en la tierra dice que Israel no conoció el día de su visitación. Hermanos, si tú te arrepientes, hubo un hombre en Israel que fue totalmente corrompido, pero fíjate bien, una mañana el Señor le habló y él respondió. Y tú me puedes estar escuchando. Por favor, vuelvo a repetir. Yo no estoy hablando esta mañana a los que no hacen el culto familiar. No, no, no. Estoy hablando a los que dicen que hacen el culto familiar, pero que no tienen los resultados que corresponden. A ellos les estoy hablando, hermanos. No es asunto de entrar a la rutina del corito y de la historietita. No, 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 no. Tenemos que orar y sembrar los 10 mandamientos en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia. Y hermanos, tenemos que tener el amor de Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús, la pasión de Cristo Jesús. Dice aquí esta cita, más luego que fue puesto, estoy leyendo 2 de Crónicas 33, 12 y 13, más luego que fue puesto en angustias, oró Jehová su Dios, oró a Jehová su Dios, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Qué hermoso, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Entonces reconoció
que Jehová era su Dios. Queridos, ¿y qué cosa fue lo que pasó? Tan pronto el Señor le respondió, dice que el 15, inmediatamente quitó los dioses ajenos, quitó el ídolo de la casa de Jehová, quitó todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera. Y el 16 dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanzas, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, pero qué hermoso. Voy a leerte otra vez. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido. Esto me llena de emoción, porque no tienes que esperar a que te atienda. El Señor está esperando a que te humilles. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció que Jehová era su Dios. Hermano querido, déjame decirte, tu hijo está enfermo, no obedece, está fuera de control. Hay remedio, hay remedio, hay remedio en el poder de Dios. Pero necesitamos meter ese poder dentro de nosotros, ese espíritu dentro de nosotros, esa capacidad de humillación y de obediencia en nosotros, los papás. Y entonces, hermanos, de rodillas y con oración, mañana tras mañana, vamos a sembrar el carácter de Cristo Jesús, la imagen de Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús en nuestros hijos. Y te prometo que el Espíritu Santo hará un trabajo más efectivo de lo que 100 profesionales puedan hacer, porque Dios es el único que puede restaurar el carácter de Él en nuestras vidas. Hermano, por favor, hay remedio para tu quebradura. Hay bálsamo en Galat. Hay bendición. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y de paso quiero decirles que ellos son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que yo los cure, para que yo los sane. Quiero leer en esta versión solamente porque me apasiona entender que hay algo que podría quizás estar quitando. El 33:12 de Segunda de Crónicas en esta versión dice, allí mientras sufría tal humillación, le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Allí mientras sufría tal humillación, le rogó a Dios que lo perdonara. Hermano, qué hermoso es cuando alguien se humilla. ¿Qué te parece? Yo voy a hacer una oración, pero yo no puedo hacer una oración por ti. Y tú tienes que pedir perdón por tus pecados. Eso no lo puedo hacer yo. Yo no le puedo decir de qué te vas a arrepentir, qué pecados tienes que eliminar. Yo no sé en qué vas a confesar. Tú llora en este momento, dobla tus rodillas. Hermano querido, si tu familia se pierde, es porque tú eres el responsable. Perdóname. Tú quieres que yo diga la verdad. Tú piensas que decir la verdad es que el Vaticano y que Roma. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Te están engañando. Hermanos, la verdad es poner a Cristo dentro de nosotros y eliminar toda impiedad, toda maldad, todo pecado, y permitir que el carácter de Cristo Jesús venga y sea nuestro. Que cuando venga la persecución, que cuando venga la cárcel, que cuando vengan las leyes dominicales, hermanos, ¿cuál es el problema? Nosotros dependemos de aquel, de quien salvó a Esther y a su pueblo, de aquel quien resolvió el problema para Josué, le detuvo el sol a Josué. Le abrió el mar a Moisés. Hermano querido, no exaltes tanto al otro lado, como busca con humildad y santo respeto, con humillación. Busca el nombre del Señor. Dice, y habiendo orado a él y humillado grandemente en la presencia de Dios,
fue atendido, pues Dios oyó su oración. En esta mañana, Dios quiere oír tu oración. Yo te estoy presentando este mensaje no para decirte cuán mal estamos. Yo te estoy presentando esto porque estamos mal, pero Dios puede resolver. Hay remedio para tu herida, hay remedio para tu quebradura, hay bálsamo en Galaad. Hermanos, hay solución en Cristo Jesús. Es posible guardar los mandamientos, es posible tener la presencia de Dios en nuestra casa. Es posible que Dios venga y alumbre el Sinaí y todos los vecinos puedan verlo. Hermanos, el Sinaí de tu casa va a ser alumbrado esta mañana si tú en este momento te vas a un rincón allí y allí te humillas y allí avergonzado quizás le confiesas todo lo que eres, mujer linda y santa y pura, tú que tiendes el mantel de la Santa Cena, arrepiéntete y apártate de tu pecado. Tú que diriges el ministerio de oración, saca de toda esa impureza que hay dentro de ti y salva a tu familia. No quieras impresionar cuán santo y bueno eres en la iglesia. No, tus hijos se están yendo, se están enfermando, Satanás lo está arrebatando y pronto serán un escarnio y una vergüenza para el mundo. Pero hay remedio en Galaad. Hay bálsamo. Hay remedio para nuestras heridas. Hay remedio para nosotros, hermanos. Si nuestros hijos se van, es porque nosotros hace rato estamos afuera. Y tú piensas que porque vas a la iglesia y devuelves tus diezmos, ya no. Hermano, si Cristo Jesús no vive en tu corazón y ha formado un nivel de pureza y santidad, Dios no está en tu casa. Sin santidad completa. ¿Y sabes qué nivel de santidad espera Dios que tenga? Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos. Si no la tienes, te voy a decir una cosa. No es porque no se pueda, porque no la has buscado. Aquí dice, y habiendo orado a él, cuando humillado grandemente en la presencia del Señor, pidió, dice que fue atendido. Dios oyó su oración y lo restauró. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tienes que hacer? No me lo preguntes. No me lo preguntes. Tú tienes que corregir aquí adentro. Eso es un asunto entre tú y Dios. No se lo cuentes a nadie porque se van a burlar de ti. Cuéntaselo a aquel que murió y entregó su sangre por ti. Él tiene el remedio ahora y él va a iluminar tu Sinaí, que todo el mundo lo va a ver en una forma gloriosa. Vamos a doblar las rodillas. Nos vemos el jueves a las 5:30. Si tienes alguna experiencia hermosa en relación a esto, donde tu victoria es cierta en Cristo Jesús, coméntamela. Y vamos a animar a otros con tu experiencia y con tu testimonio. Vamos a doblar las rodillas. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de esta mañana. Gracias por la bendición de tu Santo Espíritu que no dejan su infinita misericordia de velar por nuestros corazones, por nuestros hogares y por nuestros hijos. Por favor, Señor, ayúdanos a despertar. Él viene y nos habla de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra impureza, de nuestra injusticia, y nosotros tan indiferentes. Por favor, ayúdanos a levantarnos para glorificar tu santo nombre y permite, Señor, que podamos apartarnos de todo mal, que podamos odiar ese mal que está perdiendo a nuestros hijos. Permítenos odiar esos pecados que han sacado a nuestros hijos de la iglesia. Permítenos odiar en serio esos pecados y esa maldad que han destruido a nuestra familia. Señor, permítenos odiar ese hombre, esa mujer, esa maldad, ese dinero, ese pecado que ha destruido a nuestros hijos. Mira cómo está nuestra familia. Somos una cáscara vacía. Pájaros que cantaban hermoso, que se han quedado mudos. Flores sin aroma. Señor, somos nada. No somos una influencia para el mundo simplemente porque amamos más al pecado que servirte a ti. Perdónanos, por favor.
Perdónanos, por favor. Si la gente de nuestro alrededor, aún de nuestra familia, no se ha convertido, es porque nuestro testimonio es grosero e insultante e insolente. Perdónanos, pero ayúdanos, Señor, como Manasés, a apartarnos y humillarnos grandemente y buscar misericordia delante de ti y no levantarnos hasta que esa misericordia venga, Señor. Por favor, ten piedad. Y permite que la sanidad llegue a nuestro corazón y esta sanidad se multiplique en nuestra familia y en nuestros hijos. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, gracias, muchas gracias por esta mañana. Bendito sea tu sagrado nombre. Te ruego una bendición por mis hermanos y permite que este testimonio vaya a todo el mundo y sea una gran celebración para tu santo nombre, porque tú has restaurado a la casa de Israel, empezando con la nuestra. Bendito sea tu sagrado nombre, bendito seas para siempre. Lo agradecemos de todo corazón por la sangre de aquel que murió en la cruz y que vino a hacerlo posible. Es posible tener tu carácter, es posible ser santos como tú, es posible vivir la vida de Jesús, porque para esto veniste. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Bendito seas. Gracias otra vez. En el maravilloso nombre, en el sagrado nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Disculpen el comienzo, pero el enemigo siempre trata de estorbar. Si alguien quiere ayudarnos para mejorar estas cosas ya un poquito más decididamente, por favor no te detengas. Que Dios te bendiga mucho y quisiera también que me ayuden a compartir este mensaje para que otros que están celebrando el culto familiar puedan imprimir en estos tiempos la presencia del Espíritu Santo. Gracias, que Dios les bendiga. Buenos días.